días. Levante la mano quienes de ustedes conocen a una persona que empezó a trabajar desde una temprana edad, como los 15 años o algo similar. ¿Nos puedes contar tu experiencia o la de alguien más? Sí. Bueno, pues toda mi vida empezaron a trabajar en chicas, porque mi abuelita era viuda, entonces toda mi familia trabajó desde muy joven. ¿Consideras que tuvieron la preparación académica adecuada para realizar ese trabajo? Probablemente no, pero pues también fueron aprendiendo otras cosas. O sea, ¿sientes que no afectaba en el desempeño del trabajo o algo? O sea, en el desempeño de sus trabajos como tal vez no, pero en la larga vida. Bueno, nosotros les vamos a hablar un poco acerca del desempleo y del desempleo juvenil. Nosotros vamos a cubrir principalmente tres objetivos, que uno son las causas del desempleo, les daremos cifras e información de esto, y principalmente el desempleo juvenil en el Estado de México y en el Distrito Federal. Dime, ¿por qué despedirías a alguien de una empresa? Porque no es eficiente. Por mal desempeño. ¿Por qué lo despedirías? Porque es algo mal. ¿Algún error? ¿Para la calidad del trabajo? Conflictos. ¿Conflictos? O que ella sea conflictiva, ¿no? La persona sea conflictiva. Sí, o sea, que tenga algunos problemas o que entre borracho al trabajo. Falta de compromiso. Desinterés. Falta de compromiso, puede ser. Flojera. Bueno, pues primero les mandaré un poco de la definición de desempleo, que es dícese de aquel sector de la población la cual carece de un trabajo, pero está dispuesta y disponible para conseguir uno de estos. Las causas de este desempleo principalmente se radican en dos principales partes, que son unos motivos coyunturales y estructurales. Los motivos coyunturales se refieren a las causas internas del despido de una persona o el desempleo de la misma. Las causas coyunturales las podemos ver por la mala calidad, que son políticas de la empresa, por ejemplo, que llega borracho, llega tarde, etcétera, etcétera. Todos esos motivos internos del mal desempeño de una empresa, de un empleado, perdón. Después tenemos otro que sería la inflación. La inflación se debe a que los costos del producto que realiza la empresa es mayor a los salarios que tiene el empleado. Eso quiere decir que vas a tener que tener una reducción de costos, una reducción de empleados, porque el producto que haces es más caro que lo que puedes mantener la propia empresa. Asimismo, por esta situación existe el pesimismo empresarial, que se refiere a cuando el jefe o el empresario principal, la asociación, decide dejar de invertir porque en realidad ya es demasiado caro y no vale la pena continuar con la empresa, y ahí es cuando viene el recorte de personal, o incluso cuando alguna empresa absorbe a otra empresa, y entonces tiene que haber recorte de personal porque llegan los asociados de la empresa que la compró. Luego vienen las causas estructurales. Este es un motivo que tiene que ver, que está totalmente aparte. Una causa estructural se refiere al sector de la población. Cuando la población es demasiado grande y existe una sobrepoblación, es demasiada gente que busca los mismos trabajos y no tienen una preparación académica adecuada. Entonces, al tener muchos, no es lo mismo tener un empleado al cual le pagan, digamos, 50,000 pesos en un año, a tener 5 empleados que van a pagarle 10,000 pesos. Después, también por causa de esto, al tener muchos empleados que hacen exactamente lo mismo, se causa otro problema que se llama la migración. Por eso nos vamos, existen los inmigrantes a Estados Unidos, porque están en busca de mejores oportunidades, mejores salarios, mejores puestos, en busca de una vida mejor. Ahora, a continuación, mi compañero les va a hablar un poco acerca de las cifras y estadísticas de la INEGI. Todos aquí conocemos bien lo que es el desempleo y sabemos que es una situación que ha mermado las condiciones de vida de muchísimas personas a lo largo de nuestra república. Así como mi compañero Gabriel ya les explicó bien el concepto de desempleo y sus distintas causas, yo me voy a centrar un poco más en lo que son las cifras y estadísticas. Y la mayoría de estos datos son tomados del INEGI y de la OCDE. El INEGI
es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que es una institución que fue formada por nuestro gobierno para darnos mayor información sobre distintas situaciones y problemáticas sociales que ocurren en nuestro país. Mientras tanto que la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, es una institución internacional que busca cumplir objetivos que permitan mejorar condiciones sociales en sus países miembros. Y es así como el primer dato que tomo del INEGI es que 6 de cada 10 personas en México son económicamente activas. ¿Esto qué quiere decir? Que estas personas tienen más de 15 años y que ya están trabajando o que tienen ganas de trabajar. Bueno, y esta población económicamente activa se clasifica en 3 grandes categorías. La primera son personas ocupadas. La gran mayoría, el 88%, son personas que ya están trabajando y que si bien no pueden estar de acuerdo con su salario, sí están de acuerdo con su jornada laboral. De ahí viene la segunda categoría, las subocupadas, el 7%. Son personas que también ya están trabajando, pero que quisieran tener más horas para tener un mejor salario. Y la última, la pequeña minoría, son el 5%, que son personas que no están ocupadas y que quisieran tener un trabajo. Bueno, entonces, la tasa de desempleo en nuestro país es del 5%. O sea, más de 1 millón de personas en nuestro país no tienen empleo. Bueno, ¿cómo crees tú que está comparado nuestra tasa de desempleo frente a Estados Unidos y España, por ejemplo? La de España es muy alta, entonces es mejor la de México que la de España. Así es. Estados Unidos no aparece, supongo que es mejor. Bueno, sorpresivamente, la de Estados Unidos no es mejor que la de México, es de más o menos el 9%. Y habrá que analizar esto brevemente porque comparemos los salarios mínimos. En México el salario mínimo son de 70 pesos diarios, mientras que en Estados Unidos son de más de 800 pesos diarios. Así que si bien en México hay más personas trabajando, si vemos las tasas de desempleo, no estamos mejor que Estados Unidos simplemente viendo la situación, basándonos en la situación de los salarios. Y bien, para poder hacer estas tasas de desempleo de los países de la OCDE, vemos que España tiene el 24%, Portugal 13%, Italia 12.6%. Y para poder hacer estas tasas nacionales, nos basamos primero en las tasas estatales. Y habrá que ver, por ejemplo, cómo creen ustedes que esté la situación de la tasa de desempleo en el Estado de México y en la Ciudad de México, que es donde la mayoría de nosotros vivimos. ¿Cómo creen que estamos en comparación del promedio nacional? Alto. Sí. Sí. Yo me hago una pregunta. Sí, maestro. Si hablamos de desempleo, es precisamente porque no hay empresas que te estén contratando para que tú tengas una retribución económica con la ley, ¿no? Con las cuestiones de la ley. Así es. Pero aquí me surge la duda de todas esas personas que trabajan en la casa, ¿no? Las empleadas domésticas que no necesariamente tienen un seguro social, que las personas que lavan los carros, ese tipo de personas tienen un empleo, Sí. tienen un trabajo. De hecho, la INEGI maneja esos datos, no de forma específica, pero nos dice que el 60% de nuestra población económicamente activa está dentro del sector informal. O sea, no necesariamente aquellas personas que están en el ambulantaje vendiendo ropa o comida en la calle, sino también, por ejemplo, un mesero que trabaja en un restaurante también está dentro del sector informal, si es que su jefe solo le está pagando salario y más las propinas, pero si no le está pagando sus prestaciones, aguinaldo y seguro de cualquier tipo, también cae dentro de la informalidad, y el INEGI también lo maneja. Obviamente no es una cifra exacta, pero sí es un buen aproximado. Porque sí hay muchísima gente. Sí, el 60% de la población económicamente activa. Gracias. Entonces, la Ciudad de México y el Estado de México están dentro de los 5 peores tasas de desempleo estatales. Y sorpresivamente, las que tienen las entidades federativas con un menor desempleo, podemos ver a estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas con tasas de más o menos el 2 y el 3%. Pero habrá que ver también esto. Con que simplemente haya más empleados no simplemente significa que estén mejor que nosotros. Que les pagan menos.
yo siento que en esos países, o sea, tienen que trabajar porque, estados, tienen que trabajar porque no hay otra forma para poder sobrevivir. Y siento que son agricultores más que nada, o sea, no ganan bien, Exactamente. pero, o sea, tienen que trabajar, es necesario para poder sobrevivir y tener cómo comer. Sí, No significa que vivan bien. de hecho, en esos estados, la mayoría de las personas tienen salarios mínimos o salarios bajos. Es por eso la cifra que, si bien tienen mucho empleo, no necesariamente es que tengan un buen salario. Y bien, para concluir mi participación, les daré una breve introducción sobre lo que es el desempleo juvenil. Y si bien las tasas de desempleo en nuestro país es la tercera mejor de los más o menos 50 países que forman parte de la OCDE, si vemos el desempleo juvenil, vemos que México tiene una de las 10 peores tasas. Y esto se relaciona con la famosa frase que todos conocemos que ¿cómo quieren que yo tenga experiencia si no me dan oportunidad? ¿Y cómo puedo tener oportunidad si no tengo experiencia? Y es por eso que muchísimas personas, políticos, universidades y nosotros mismos nos estamos enfocando para poder mejorar esta situación. Y a continuación, mi compañero Antonio continuará la conferencia. En diversas ocasiones, la OCDE, la Organización Internacional del Trabajo, diversas instituciones nos proponen ciertas políticas de invertir más en el sector público, invertir más en el sector privado, invertir más en la educación pública, pero curiosamente es algo irónico, porque incluso tenemos aquí una imagen de un señor buscando trabajo, un dibujador. Aquí, si no me equivoco, debemos de tener algunos LADs, ¿cierto? Sí, seguramente, de animación y arte digital. Ah, ok, sí. Y en cierta forma, un dibujador buscando trabajo. Ellos bien se podrían generar su propio trabajo con su desempeño a la larga, ¿cierto? Pero volvemos nuevamente al mismo caso. Si no hay experiencia, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay experiencia. Aunque tristemente, el promedio mundial de desempleo, si nos vamos solo al sector juvenil, es del 16%. Es exageradamente alto, la verdad, y en el México nos da un aproximado del 9.81%, por lo que si nos vamos a instituciones, me dirán, no sé, la UNAM, Poli, tienen menores o peores oportunidades que nosotros en cierta forma, o mejores oportunidades que nosotros en cierta forma, pues es algo muy contraproducente, ya que aproximadamente de 2.6 millones de desempleados, si nos vemos a la cantidad de alumnos que tienen, la UNAM tiene aproximadamente 342, de los cuales 230,000 son de licenciatura y posgrado. Y desafortunadamente su cantidad de desempleados es exageradamente grande al egresar. Si nos vamos a cifras más conocidas como lo son las del TEC, tenemos más de 220,000 personas, entre los cuales tienen posgrados. Y con maestría tenemos un aproximado de desempleos de 9,000 personas. Es una cantidad exageradamente alta, la verdad. Si nos vamos a desempleados que tienen solo el grado de licenciatura, sube mucho más. Y si nos vamos peor tantito a los que estamos aquí en este salón, es probable que 5.76 personas estén desempleadas en cuanto se gradúen. Lo cual es demasiado malo. ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Para nosotros o para el país? Realmente para los dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no hay empleo, no hay mejor infraestructura en nuestro país. Si no hay suficiente infraestructura, ¿qué quiere decir? No va a haber suficientes empleos tampoco. O sea, es un círculo vicioso. Y muchas ocasiones se preguntarán por qué. Hay carreras que son mejor pagadas, hay carreras que tienen una sobrepoblación muy grande. ¿Por qué? ¿Cuántos aquí son de administración o gestión pública o algo muy relacionado? Llámese en este caso negocios internacionales aquí en el TEC, o administración financiera, o creación y desarrollo de empresas, que son las más aproximadas. Todos ustedes tienen que dar mayor desempeño en sus habilidades. ¿Por qué? Porque tienen una competencia mucho mayor. En cambio, ¿cuántas personas aquí se dedican a minería?
Absolutamente nadie. En el CEP ni siquiera tenemos esa carrera. Tenemos civil cuando mucho y tienes que empezar a hacer concentraciones en otros lados. Y es de las profesiones mejor pagadas en nuestro país, lo cual aproximadamente un salario de un minero de título es de 18,000 pesos mensuales. Y es un salario bastante bajo realmente. Si nos vamos a lo que invertimos aquí en el TEC, en nuestra educación, con alguien que tiene un financiamiento del 40%, que es más del 60% de la población del TEC. Aproximadamente si iniciaste en este semestre tu educación, al salir, esa va a ser tu deuda. Más de 400,000 pesos. Mi deuda está en 399,000. ¿Por qué? Porque cada año le suben el 5% a nuestra colegiatura. Y un empleo, si nos vamos a los mejores pagados, un promedio de salario es de 15,000 pesos. A los mejores pagados, siendo que sales y obtienes el empleo que querías, con un salario que querías, pero seamos honestos, eso no va a pasar. Es poco probable. Y te va a tomar aproximadamente más de 2 años en pagar tan solo tu deuda y después poder tener gustos para ti mismo. Si nos vamos a cifras más reales, de un salario promesa, te va a tomar aproximadamente casi 5 años en pagar tu deuda. Y de ahí, ¿qué va a pasar? ¿Vas a tener ganancias? No, porque ya te estuviste tratando de subsistir en ese tiempo, no consigues empleo, probablemente el TEC te tratara de mandar en cierta forma. ¿Por qué? Porque tienes que pagar tu deuda. Y es algo muy triste. Pero mucha gente me dirá, es que no es posible, no puedo, no consigo trabajo. Si no consigues trabajo, genéralo. Sé como Jordan Muñoz. Ese señor es un chavo de Baja California. El poli lo rechazó 2 veces. Y ahorita es millonario. Y solo por hacer drones. Alguien que ni siquiera estudió. Un mexicano que venía aquí a trabajar, a querer estudiar. Y además no le dieron la oportunidad de estudiar. Y es millonario. ¿Qué dificultades podríamos tener aquí nosotros, siendo que somos innovadores, si tenemos todas las instalaciones para realmente obtener el empleo que queremos? Si no lo obtienes, genera tu propio empleo. Aquí nos va a continuar mi compañero Alan con más o menos los trabajos de unas encuestas aproximadas de 100 personas y los resultados que fuimos obteniendo. Bueno, nosotros, como ya dijo mi compañero, encuestamos a 100 alumnos del Tecnológico de Monterrey. Lo que hicimos fue mantener un balance entre hombres y mujeres y que fueran un aproximado del 50-50 entre licenciados e ingenieros. En base a estas encuestas, nosotros obtuvimos que un aproximado del 88% nos contestó que sí, Cuando nosotros les preguntamos si conocían a alguna persona que estuviera entre el rango de 15 a 27 años, que no tuviera trabajo formal ni estudiar. Por lo cual, también se desprende otra pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas un trabajo? Al momento de preguntar, la mayoría, fue un aproximado del 66%, nos dijo de que solamente estaban sin trabajo ciertos meses, personas que recurrían a trabajos que no fueran formales y fueran rápidos. Por lo cual, de este porcentaje, el solo 11% se tardaba más de 3 años para poder conseguir un trabajo formal. Bueno, esta pregunta es muy parecida. Pasamos a la siguiente. Bueno, no aparece. Pero también se les preguntó si conocían personas que tuvieran título universitario y que no tuvieran trabajo. El 51% manejó que conocían a estas personas. De ahí se desprendió otra pregunta. ¿Conocen a personas que tengan nivel maestría o nivel doctorado que hayan sufrido desempleo? Aquí se invierten los porcentajes. Fue un 41%. En base a esta información, podemos deducir que a mayor nivel académico, menor el porcentaje de vivir desempleo. También se les preguntó, como pues última pregunta, ¿cuáles factores crees tú que son los que influyen en el desempleo? Por favor, ayúdame.
¿Tú qué contestarías? Básicamente que requieres una buena preparación, no estás comprometido al 100% y básicamente. Ok, como primer término, la preparación, ¿cierto? ¿Tú qué me dirías? Las razones de cómo tú crees que se genera el desempleo aquí en el país, o cuáles son los factores para ti. No hay trabajo. No hay trabajo, o sea, que no hay empresas o no se genera el trabajo. Ok. ¿Sí, Rosa? Yo creo que también tiene que ver con que no tenemos relaciones, buenas relaciones o relaciones con gente que sí tiene empresas, ¿no? Y Pero bueno, ok, tienes las relaciones, pero si no tienes el conocimiento para poder pues trabajar en el puesto que se te necesita, ¿qué hacemos ahí? Bueno, pues que yo me puse a pensar en los que están en el gobierno, por lo general ponen a gente que no tiene los estudios necesarios como para que estén ahí, pues y los que sí tienen la formación, pues no necesariamente son contratados, ¿no? Bueno, sí, Por la eso es. injusticia, digamos así. Sí, es nuestra realidad. Pensemos en un mundo ideal donde realmente el nivel académico es el que ayude, ¿no? Okay. Bueno, en este caso, lo que fue el 46% nos respondió que sí a la respuesta de que lo que falta es un nivel académico. De ahí siguió un 20% de que no hay fuentes de trabajo, como nos decía nuestro compañero, o no hay las suficientes empresas. Y el porcentaje restante, bueno, ya son cuestiones más personales, como falta de ganas o actitud. Bien, para concluir, el tema del desempleo pues es algo demasiado impactante en nuestro país, la cual existen factores como lo que son la localización o el nivel social que afectan directamente en este tema. Pero nosotros como parte de la sociedad, como personas que conocemos sobre este tema, debemos de implementar la innovación. ¿Cómo generamos esto? Pues obteniendo un grado de conocimientos en un mundo ideal, en la cual nos ayude a resolver los problemas que tengamos ante nosotros. Así podemos generar ideas innovadoras que nos ayuden a dar un giro a este problema social de la cual nadie está exento. Bueno, gracias.